Para todos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una serie que se llama Doctrina de la Salvación. Y estamos viendo hoy, vamos a comenzar la segunda parte de esta serie, que la hemos llamado La Obra de la Salvación. Y el primer tema de esta segunda parte lo hemos llamado ¿Por qué Dios tuvo que hacerse hombre? Pero hagamos un repasito precisamente, son 4 secciones básicas lo que estamos viendo en esta serie. La primera se llama la necesidad de la salvación, la segunda se llama la obra de la salvación, que es la que vamos a comenzar hoy, la tercera se llama resultados de la salvación y la cuarta se llama aplicación de la salvación. En la primera parte, la necesidad de la salvación, vimos 2 conferencias básicas. Primero, la naturaleza y la caída del hombre, es decir, cómo el hombre, vimos desde el principio, desde el Génesis, cómo el hombre fue creado por Dios, cómo el hombre fue puesto ante una prueba y no pasó esa prueba, desobedeció a Dios y cayó. Entonces, cómo digamos, toda la raza humana cayó en lo que llamamos la caída del hombre, que es haber caído en desobediencia. Y las consecuencias que eso trajo sobre la raza humana, desde Adán hasta nuestros días, las diferentes consecuencias, y vimos que precisamente entre esas consecuencias está el hecho de que se levantó una barrera entre Dios y el hombre, y entre los hombres y Dios. Hubo una separación espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, lo que hubo fue una muerte espiritual, una separación espiritual de Dios. Y desde ese día todos los seres humanos nacen en este mundo muertos espiritualmente. Vivos físicamente y en el alma vivos, pero en su espíritu muertos. ¿En qué sentido? En que su espíritu no funciona hacia Dios. Veíamos que es como un televisor de pronto que se ha quemado y el televisor está ahí están todas las piezas, pero no funciona, no cumple la función que tiene que cumplir. Así es el ser humano, sin Cristo. Nace muerto espiritualmente y eso lo enseña la palabra de Dios, la Biblia. Por eso Cristo insistió cuando estuvo en este mundo, insistió en que había que nacer de nuevo, volver a nacer, para poder salir, digamos, superar la muerte espiritual. Y vimos que esa barrera espiritual tiene 4 aspectos básicos, que lo llamamos el primero, el carácter santo de Dios. Es decir, por el hecho de que Dios es santo, el hombre pecador no se puede acercar a Dios. Y por el hecho de que el hombre es pecador, no se puede acercar a un Dios santo. Eso es una barrera que separa a Dios y al hombre. El segundo aspecto de esa barrera es la deuda de pecado. Al pecar, al desobedecer a Dios, Adán y Eva y toda la raza humana adquirimos una deuda de pecado. La deuda de pecado consiste en que pecamos todo el tiempo, todos los días pecamos. Pecamos con la mente, pecamos con las palabras, pecamos con las actitudes, pecamos con las emociones, pecamos con los hechos, pecamos por omisión, pecamos por acción. Todo el tiempo los seres humanos estamos pecando, entonces es decir, la deuda de pecado todo el tiempo está creciendo hasta que se vuelve impagable. Ningún ser humano puede pagar esa deuda. Entonces Dios tuvo que enviar a Jesucristo a que la pagara por nosotros. Eso es salvación. Alguien pagó mi deuda, como que yo fuera a un restaurante, me como una comida bien rica y luego se me quedó la cartera, no traje las tarjetas de crédito y alguien dice, Señor, no se preocupe, yo pago. Y me libró de esa deuda. Así es lo que Dios hizo por medio de Jesucristo. Vino a librarnos de esa deuda de pecado, que se vuelve impagable para cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque ninguno de los seres humanos tenemos la justicia suficiente para poder vivir una vida sin pecado. Solo Jesús vivió esa vida sin pecado. Por eso Él es nuestro Redentor. Y el otro aspecto de esa barrera universal es la esclavitud satánica. Como el hombre fue engañado por Satanás y en el paraíso decidió hacer lo que Satanás le decía y no lo que Dios le decía, inmediatamente en el sentido espiritual el hombre quedó bajo la paternidad espiritual de Satanás. Salió de la paternidad de Dios y se volvió un esclavo de Satanás. El hombre fue creado para ser un ser teocéntrico, es decir, centrado en Dios, pero se volvió un ser egocéntrico, centrado en él mismo. Y la naturaleza humana es egoísta, por naturaleza somos egoístas. Y ese egoísmo humano es el que precisamente es la base y la raíz de tantos conflictos. En el matrimonio, en los hogares, en las empresas, en la casa, en la calle. El egoísmo del ser humano es lo que no permite que podamos vivir en armonía, en paz, en prosperidad, en bendición. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que continuamente nos inclina a la desobediencia a Dios. Y eso trae desgracia, eso trae miseria, eso trae dolor, eso trae guerras, eso trae todo tipo de esclavitud. Y finalmente, el cuarto aspecto de esa barrera universal vimos que es la muerte espiritual.
Es el hecho de que al pecar, el hombre se separó espiritualmente de Dios y quedó muerto espiritualmente. Por eso el ser humano no puede oír la voz de Dios. Por eso Adán y Eva hablaban con Dios así, cara a cara, dice la Escritura. ¿Quién puede hablar cara a cara con Dios? ¿Qué ser humano puede decir, esta mañana hablé cara a cara con Dios? Solo los cristianos podemos ser restaurados en ese aspecto y por el Espíritu Santo poder volver a escuchar la voz de Dios en nuestros corazones. Y uno sí puede decir, esta mañana hablé con Dios. Aunque no lo vemos físicamente, podemos escuchar su voz en nuestro espíritu, en nuestro corazón, cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos recibido a Cristo. Y obviamente, cuando tenemos una buena comunión con Dios y aprendemos a escuchar la voz de Dios, a distinguir la voz de Dios. Porque en el mundo hay diferentes voces. Está la voz de Satanás, que habla a nuestra conciencia. Está nuestra propia voz de la carne, del pecado, que también habla a nuestra conciencia. Pero también está la voz de Dios, que habla a nuestro espíritu, a nuestro corazón. En la medida que vamos caminando con Dios, que vamos conociendo a Dios, que vamos conociendo su palabra, que vamos siendo llenos del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo, aprendemos a distinguir la voz de Dios. Pero el secreto de conocer la voz de Dios es pasar mucho tiempo a solas con Dios, mucho tiempo con Dios. Mi esposa me puede llamar desde cualquier lugar del mundo o de cualquier sitio y yo inmediatamente reconozco su voz. ¿Por qué? Porque hemos pasado 35 ya años de matrimonio juntos. Entonces yo conozco la voz de mi esposa, ¿está claro? Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz, oyen mi voz y conocen mi voz. Así que podemos oír la voz de Dios y eso es una bendición que solamente tenemos los cristianos, los que hemos nacido del Espíritu. Pero el hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, no puede escuchar la voz de Dios. No la distingue, no la conoce, ni siquiera entiende. La Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios, que para él son locura, porque no las puede entender naturalmente, pues se tienen que entender espiritualmente, porque Dios es espíritu. Cristo dijo, el Padre es espíritu y busca que los adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Tenemos que nacer del espíritu para poder conectarnos con Dios y empezar a conocer a Dios realmente. Bien, hoy empezamos entonces esta segunda parte que es la obra de la salvación. Y vamos a ver el tema, ¿por qué Dios tuvo que hacerse hombre? Para muchas religiones y especialmente para los judíos, este concepto, o sea, de que Dios se haga hombre es una blasfemia. Usted le dice a cualquier judío que Jesucristo es Dios hecho hombre y te quiere pegar pedradas o con un palo. Para ellos eso es una blasfemia. Ellos no conciben que Dios, Jehová, el Dios poderoso, el Dios creador del universo, se pueda hacer hombre en algún momento. No conciben eso. Ellos no pueden creer que eso sea posible. Pero el cristianismo es la única religión en el mundo que tiene ese concepto. Los cristianos somos los únicos que decimos que Dios se hizo hombre. Y que aún peor, murió en una cruz. Imagínate, es un concepto que para otras religiones no es posible. ¿Cómo Dios se va a hacer hombre? ¿Cierto? Por ejemplo, los budistas no tienen ese concepto. El budismo es, su creador es un hombre, Buda, un hombre de carne y hueso. Se murió, se enterró y listo. No es nadie más, digámoslo así. Tao, el taoísmo. Tao es un ser humano común y corriente. Murió, lo enterraron y está muerto. Zoroastro es un ser humano. Los cristianos somos los únicos que enseñamos y decimos que aquella persona, Jesucristo, en la que nosotros creemos, realmente es Dios, que se hizo hombre, que murió en una cruz y que resucitó entre los muertos y está vivo. Buda está muerto, Tao está muerto, Zoroastro está muerto, Gandhi está muerto, Mahoma está muerto. Jesucristo está vivo. El cristianismo es único en su concepto. Y realmente es un concepto que solo se puede entender por revelación del Espíritu Santo. Porque mirándolo así fríamente es una locura, ¿no le parece? Es una locura creer que el Dios todopoderoso, el Dios que hizo todo el universo, todo lo que vemos, se haya hecho hombre. Y haya estado aquí, nacido en un pesebre humilde, que Él siendo Dios hecho hombre, se haya dejado escupir de cualquier Juan Lanas por ahí, se haya dejado dar cachetadas de cualquier perico en los palotes, y siendo Dios, simplemente se haya humillado. Ese concepto los judíos no lo pueden entender. Dicen, no, Dios no haría eso, ¿está claro? No, Dios no se rebajaría pues a esa situación, y menos a dejarse clavar como un criminal en una cruz. Pero los cristianos sabemos que eso es verdad. ¿Por qué?
porque nos lo ha revelado el Espíritu de Dios, a nuestro espíritu. Es por revelación, no es con solamente el entendimiento que uno llega realmente a creer estas cosas. Ahora, vuelvo y leo, dice, para muchas religiones y especialmente para los judíos, este concepto es una blasfemia, pero en el verdadero cristianismo, la convicción de que Dios tomó forma humana es tan central que a menos que sea cierta, no hay adecuada explicación en cuanto a cómo puede ser derribada la barrera que separa al hombre de Dios. Mire, el problema entre Dios y el hombre es tan grave que el hombre no lo puede resolver. Es imposible de resolver para el ser humano. Entonces, ¿quién lo tiene que resolver? El único que lo puede resolver, Dios mismo. El cristianismo no es lo que el hombre hace para ir a Dios. El cristianismo es lo que Dios ha hecho para venir al hombre, amén, y salvarlo. La religión es el esfuerzo del hombre por tratar de alcanzar a Dios. La misma palabra religión viene del latín religare, que quiere decir volver a ligar, o sea, tratar de volver a unirse a Dios. Todo lo que el hombre hace para tratar de alcanzar a Dios es inútil, no alcanza, no se puede. Pero en cambio lo que Dios hace para alcanzar al hombre es efectivo. Y eso es cristianismo. Y de eso es que habla la Biblia. ¿Qué es lo que Dios hizo para salvar al ser humano? ¿Cuál fue el plan que Dios ideó para poder salvar al hombre? Y eso está, digamos, centrado en la persona de Jesucristo, el Redentor, el Salvador. Así que cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de Dios hecho hombre, que vino a derribar esa barrera que separaba al hombre de Dios y poder reconciliarnos con Dios. Pero precisamente existe el problema de la comunicación. ¿Cómo podía comunicarse de un Dios santo con un hombre pecador? ¿Cómo puede comunicarse un Dios que es espíritu con un ser humano que es carne y tiene un entendimiento entenebrecido y tiene una cantidad de ideas y una cantidad de ruido en su cabeza? ¿No ha visto que la mente no para? ¿No se ha dado cuenta que su mente no para? Y usted tiene ahí una cantidad de pensamientos todo el tiempo y en desorden, ¿o no? ¿Cierto? Aún para orar a usted le pasa a veces, ¿cierto? Va a orar y Señor Jesucristo, te doy gracias porque tú me amas, tengo que ir esta tarde a Comocentro a comprar unos zapatos nuevos y de verdad que... ¿Sí? ¿Cierto o no? La mente es una loca. Es una... Y hay que estarla agarrando para uno poder concentrar los pensamientos y eso se consigue con mucha disciplina. Orar con poder, orar con unción se consigue con mucho tiempo realmente, porque uno de los problemas que tenemos es lo volátil que es nuestro pensamiento, nuestra mente, llena de cosas, de mucho ruido. ¿Cómo puede comunicarse Dios con un hombre con una mente llena de ruido, con un espíritu muerto y con un alma llena de conflictos? El problema de la comunicación lo reconocen hoy todos los que trabajan, digamos, también en la conducta humana, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos en cuanto a la familia. Por ejemplo, la comunicación en el matrimonio. Son los asuntos más importantes. Que un hombre y una mujer aprendan a comunicarse correctamente es clave de que un matrimonio pueda, digamos, superar adversidades y ser un matrimonio duradero. Cientos de matrimonios y de miles se desbaratan porque él y ella no aprenden a comunicarse o aprenden a comunicarse mal. Hay matrimonios que solo saben hablar a gritos, solo hablan a gritos todo el tiempo. No pueden hablar de otra manera, no pueden comunicarse de otra forma. O viven peleando o haciéndose reclamos todo el tiempo. Son maneras negativas de comunicarse. La comunicación es absolutamente importante. Y Dios necesitaba comunicarse con el hombre. ¿Cómo hacerlo? Hay un ejemplo, es solamente un ejemplo obviamente, de un naturista que estaba estudiando un hormiguero. Y él llevaba pues años estudiando ese hormiguero y familiarizándose con el trabajo de las hormiguitas y todas las cosas que ellas hacían, etcétera, etcétera. Y haciendo estudios y tomando fotografías y todo. Y un día se dio cuenta que por allí habían trazado una carretera, iba a pasar una carretera. Y entonces llegaron las máquinas grandes y la cuchilla y todo esto a pasar por allí. Y obviamente se iban a llevar por delante el hormiguero. Y él se sintió muy desesperado, muy angustiado. Y él quería decirle a las hormigas que se salieran de allí, que se fueran a otro lugar. Y empezó a coger manojos de ellas a tratar de sacarlas, pero lo picaban todo porque ellas no entendían que era lo que él estaba tratando de salvarlas, ¿cierto?
y él desesperado les ponía humo para que salieran, bueno, muchas cosas, hasta que llegó a una conclusión, ¿cierto? Tendría que convertirse en hormiga, pero sin dejar de ser un ser humano para poder tener todavía la inteligencia y la conciencia humana, convertirse en hormiga para poder comunicarse con ellas y explicarle el peligro tan grande en que estaban y que entonces pudieran ser salvas. Amén. Eso fue lo que Dios tuvo que hacer, tuvo que hacerse hombre para poder venir a hablarnos a los seres humanos así, cara a cara, como lo hizo Jesucristo. Pero Jesús es Dios hecho hombre, no es solamente un hombre. Esa es la diferencia de Jesús con cualquier otro ser humano en esta tierra. Cualquiera que venga y te diga que Jesucristo es tan solo un buen hombre, no conoce a Jesucristo. Cualquiera que te diga que Jesucristo es tan solo un buen maestro de moral, no conoce a Jesucristo. Cualquiera que te diga que Jesucristo era un gran profeta, no conoce realmente a Jesucristo, no sabe realmente quién es Jesús. Jesús es mucho más que eso, es Dios hecho hombre, que vino a este mundo a explicarnos la verdad, a decirnos la verdad, a mostrarnos el peligro inminente ante el cual vivimos todos los seres humanos, la condenación eterna, y a darnos la puerta de salida para ser salvos, para ir al cielo, para tener vida eterna, para recibir perdón de pecados, para poder tener un encuentro personal con Dios y tener una comunión personal con Él que transforme nuestras vidas. En Salmo 19, 1 al 4 dice lo siguiente: los cielos cuentan, oiga esto, la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Lo que nos está diciendo este salmo es que Dios trata de comunicarse con el hombre. O sea, Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre. Desde que se perdió la comunión con Dios y se perdió la comunicación con Él, Dios siempre ha buscado al hombre. Dios siempre ha tratado de mostrarse al hombre, de revelarse al hombre. Y un medio por el cual Dios lo hace es a través de la creación. La creación. Miren, si yo llego a esta casa, por ejemplo, supóngase que yo entro en esta casa y no está nadie. La casa está vacía, pero hay muebles y hay cosas. Y yo entro a esta casa, ¿qué deduzco si veo muebles? Que alguien vive aquí, ¿cierto? Que esta casa está ocupada, que aquí vive alguien. No lo veo, pero sé que aquí vive alguien. Y si yo veo esta silla, yo deduzco que alguien inteligente tuvo que haber creado esa silla, que esa silla no se hizo sola, ¿o sí? Esa silla apareció así, ¡pum! Big Bang, ¡pum! Apareció ahí, de la noche a la mañana. No, cualquier persona con dos dedos de frente deduce que esta silla es creación de un ser inteligente. Y los seres humanos vemos una creación mucho más complicada, planetas, constelaciones, soles, árboles, aire, tal cosa y tal otra, y muchos vienen a decirnos la tontería de que no, el mundo se hizo solo, la evolución, el Big Bang. No hay nadie que lo haya creado. La Biblia dice que es un tonto el que piensa de esa manera, es un necio. Ya de eso nos habló con suficiente lujo de detalles Wilson hace un tiempo atrás, ¿cierto? De cómo es de necio el ser humano cuando no quiere simplemente reconocer que hay un creador. Entonces Dios espera que nosotros seamos suficientemente inteligentes como para ver el sol, como para ver la luna, como para ver esa palma, como para ver ese cielo. ¿Se ha dado cuenta que el cielo raso de nuestras casas nunca cambia? ¿Se ha dado cuenta? Que siempre lo vemos y es igual. En cambio el cielo raso que Dios nos puso, ¿se da cuenta que cambia de colores, de formas, es hermoso? ¿Sí? El cielo, increíble. La cubierta que Dios nos puso. Uno se puede hasta distraer viendo el cielo, viendo las nubes, viendo los colores, las formas. Es maravilloso. El Dios que tenemos es un Dios supremamente inteligente y hermoso y bondadoso. ¿Y cómo es posible que después de mirar todo eso uno diga, Dios no existe? Venimos del mono. No, hay que ser muy bobo para realmente lanzar una tontería como esa, y hay que ser más bobo, perdóname, para creer eso. Realmente es como decía Wilson, se necesita más fe para creer en la evolución que para creer en la creación de un Dios inteligente que hizo todas las cosas y que nos hizo a nosotros mismos con una gran inteligencia. Amén. Así que Dios trata a través de la creación de comunicarse con el ser humano, pero evidentemente no es suficiente, porque fíjese, el ser humano, aún viendo toda esta maravilla, no saca la deducción correcta. Saca la deducción de que no, eso se hizo solo, ¿cierto? Es la evolución. Así que la lección de la naturaleza se ha pasado por alto. Desgraciadamente el ser humano
no ha llegado al conocimiento de Dios a través de la naturaleza. ¿Saben por qué? Porque uno puede deducir que hay un Dios. Uno puede deducir que ese Dios es inteligente. Cuando yo miro nada más, por ejemplo, la variedad de árboles, ¿usted ha visto, se ha puesto a mirar alguna vez la variedad de árboles que hay? Las formas de las hojas, las diferentes formas, eso es mucha arquitectura. O sea, Dios es un arquitecto inteligentísimo. Tiene una variedad, miren nomás esas matas, la variedad de colores. Eso me hace entender que Dios es un artista, realmente, es un ser tremendamente inteligente. Y es un Dios de abundancia, porque hizo todas las cosas en abundancia. Él hubiera podido hacernos con un estómago que solo comiera manzana, y comiéramos manzana al desayuno, al almuerzo y la comida, y nos mantuviéramos con manzana todo el día, pero no. Dios hizo una variedad maravillosa de frutas, de colores, de sabores. ¿Está claro? También nos hubiera podido hacer para que comiéramos eso y no lo saboreáramos, sino que fuera directamente al intestino y al hiciera la función. Pero nos dio papilas gustativas en la lengua, papilas para distinguir entre lo salado, entre lo amargo, entre lo dulce, entre lo ácido. Es un Dios muy inteligente. Yo a menudo le digo, papá, tú eres maravilloso. Tú eres un artista, Padre. Gracias por habernos dado todo lo que nos has dado. Gracias por el sol, gracias por las nubes, gracias por el aire, gracias por el agua. Cuando me baño, me encanta el agua es algo maravilloso. Se ha puesto a agarrarla así y que corre entre los dedos y cómo refresca y cómo cambia de forma y cómo se puede volver sólida y cómo se puede volver gaseosa. Tiene que ser muy inteligente el que hizo el agua H2O. No es ningún perico de los palotes, es un Dios muy grande. Pero los seres humanos no lo reconocemos. Todo el día usamos el agua, usamos el aire, usamos la naturaleza y no le damos gracias a Dios. No reconocemos a Dios. Es como que a usted, señora, todos los días atendiera a su esposo con el plato de comida y su esposa. Y ni las gracias. ¿Te gustaría eso? Pero así somos los seres humanos con Dios. No lo reconocemos. Realmente no le damos gracias, no lo tomamos en cuenta, no lo invitamos a estar con nosotros a toda hora, en todo tiempo. Recibimos miles de bendiciones de Él gratis y ni siquiera reconocemos esas bendiciones. Es más, ni siquiera nos damos cuenta que Dios es real. Y hay tontos diciendo que Dios no existe. Qué desgracia la del ser humano, qué estupidez la del ser humano, qué necedad la del ser humano. Eso es el resultado de estar muerto espiritualmente, no reconocer a Dios. No entender a Dios, no percibir a Dios, no amar a Dios. Es que Dios es imposible conocerlo y no amarlo. Es imposible. Uno no puede decir que conoce a Dios y no amarlo. Cuando tú lo conoces, tú lo vas a amar realmente. Cada día lo vas a amar más. Pero bien, este mensaje de la naturaleza no ha sido escuchado por el corazón del hombre. Mira lo que dice Romanos 1, 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, oigan esto, que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de que Dios existe, la verdad de que Dios es real, la verdad de que a Dios hay que amarlo, a Dios hay que respetarlo, a Dios hay que escucharlo, a Dios hay que obedecerlo. Esa verdad es detenida por los hombres cada vez más. Y cada vez más esta sociedad se corrompe cada vez más porque no quiere reconocer a Dios, porque no quiere escuchar a Dios, porque no quiere obedecer a Dios. Cada día, cada vez más, a través de la política se están haciendo leyes donde se va borrando a Dios. Ya quieren sacar a Dios hasta de la Constitución de Colombia. Sacarlo, ¿no? No hay que nombrar a Dios. Hoy en día hay lugares donde tú no puedes nombrar a Dios. ¿Por qué? Yo no puedo decir Dios porque hay que respetar al que no cree en Dios. Entonces de pronto se ofende si yo digo que Dios existe. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a tener que detener de decir que Dios existe y que yo creo en Dios? Yo no me avergüenzo de decir eso. Dios es el que me ha dado todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo. Sin Él yo no estaría ni siquiera respirando o hablando aquí en este instante. Sin Él nada podemos hacer. ¿Por qué no reconocerlo? Pero cada vez más ustedes van notando, en la política se van lanzando leyes donde todas las cosas, aún los símbolos religiosos, hay que quitarlos de ahí.
No faltaría quien venga y diga, vea, esa palabra ahí Jesús, no, eso no está bien, eso tiene que quitarlo. Eso no está bien porque se puede ofender uno que sea seguidor de Mahoma, entonces se ofende. O un seguidor de Madonna, entonces también se ofende, ¿cierto? O de Shakira, a lo mejor se va a ofender. Es increíble cómo estamos. Eso es fruto de una sociedad que se aleja cada vez más de Dios. Y mire lo que pasa cuando una sociedad se aleja de Dios. Mire lo que dice. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, ¿cómo ha manifestado Dios su presencia? A través de su creación. La creación dice, yo existo, ahí está mi creación. Yo les he explicado el hecho, ¿cierto? Es como que yo entre a un museo y vea una cantidad de obras de arte maravillosas allí, por ejemplo, los cuadros de Miguel Ángel, por ejemplo, ir a la Capilla Sixtina, que he estado ahí y he visto la maravilla de lo que pintó Miguel Ángel ahí en la Capilla Sixtina. Y llegar yo allí y decir, muy lindo, muy hermoso, pero eso no lo hizo nadie, eso se hizo solo. Por allá hace millones de años, donde no había nadie para que comprobara eso, hubo un Big Bang, un estallido de partículas. Y esas partículas comenzaron a chocar las unas con las otras, y se fue formando materia. Y esa materia se fue transformando con los millones de años, se fue transformando, y fueron apareciendo los colores de esa pintura, y fueron apareciendo esas figuras. Ah, sí, cómo no. Qué estupidez tan grande. ¿No les parece que es absurdo y es estúpido? Que yo diga, Miguel Ángel no existe, eso se hizo solo. Miramos este mundo maravilloso y decimos, Dios no existe. Lo que hacemos es simplemente negar a Dios. Y lo negamos porque nos da la gana, no porque no tengamos suficientes evidencias de su existencia. Es porque nos da la gana negarlo, porque no queremos reconocerlo, porque en nuestro corazón hay rebeldía, naturaleza pecaminosa. Porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles cosas? Su eterno poder y su divinidad, su deidad, se hacen, oiga esto, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa para decir, es que yo soy ateo porque no he visto a Dios. ¿Y no has visto su obra, ciego? Entonces, no hay excusa. Pues oiga esto, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue lleno de oscuridad, de tinieblas, de ignorancia espiritual. Simplemente. Ese es el resultado de negar a Dios. Ahora, ¿Dios qué tuvo que hacer para empezar a acercarse al hombre y acercar al hombre hacia Él? Dios estableció un sistema que muchos no entienden y es el sacrificio de animales. Muchos leen el Antiguo Testamento y dicen, uy, qué feo eso, uy, qué horrible. Y ahora que estamos en esa onda de pues amar a los animales y tanto, ¿no? Y en la onda pues animalista y todo el asunto, ¿cierto? Los que aman a los gatos y a los perros, y los aman tanto que les ponen psicólogo, los llevan al colegio, les ponen ropa, los acuestan en su cama, les dan tetero, bueno, o sea, humanizando los animales, ¿cierto? Yo no digo que los animales hay que amarlos, pero hay que también tener patrones, hay que tener, digamos, ¿cómo se llama? Hay que tener límites. Hay personas que no tienen límites con los animales. Hay personas que realmente aman más a su perro que a su esposo. Aman más a su perro que a su suegra. Es la verdad, ¿cierto? O sea, nos hemos ido a unos extremos exagerados ahora con los animales, ¿cierto? Pues imagínense, esas personas sí que les parece horrible, uy, no, que en el Antiguo Testamento degollaban un corderito y derramaban la sangre, porque a Dios eso le agrada, uy, no, qué Dios tan sanguinario. Pero no entienden un detalle, y es el siguiente, es que si eso no se hacía, era el ser humano el que tenía que derramar su sangre. ¿Qué preferiría usted? ¿Que la derrame un cordero o derramarla usted? Ese era el sistema, ¿saben por qué? Porque Dios, por medio del sacrificio de animales, estaba mostrando lo grave que es el pecado. Lo grave que es ofenderlo a Él, lo grave que es ofender su carácter, lo grave que es desconocerlo a Él, lo grave que es no glorificarlo a Él. Se paga con la muerte, realmente, con la muerte. Hay que derramar sangre. El pecado solo se paga derramando sangre,
Pero si todos tuviéramos que derramar sangre por el pecado, ¿quién quedaría vivo? Entonces Dios eligió que un ser vivo, como un animalito, una oveja, muriera en lugar del hombre. ¿Está claro? Que un inocente pagara por el pecador. ¿Saben por qué? Porque eso era un símbolo de que un día vendría el Cordero de Dios, Jesucristo, a morir como inocente por todos nosotros, sarta de pecadores sinvergüenzas que estamos aquí todos, porque ninguno aquí nos salvamos, todos aquí somos pecadores, ¿o no? Pero vino uno que nunca cometió pecado, santo, puro, inocente como un corderito, y dio su vida por nosotros, pagó por nosotros, se echó encima toda la culpa, se echó encima todo el pecado y pagó con su preciosa sangre, sangre limpia. Mire, si yo le dijera a Dios, Dios, yo no quiero matar ese corderito, realmente yo amo mucho los animales y me da mucho pesar matar un corderito inocente, yo te ofrezco mi sangre, Dios, ¿sí? Y se la ofreciera toda, mi sangre no le sirve a Dios para nada. Mi sangre está contaminada con el pecado. No solamente con el pecado, sino con azúcar y con otra cantidad de porquerías también. Con 4 hamburguesas y chontadura y todo. ¿Me entiende? Mi sangre no sirve. Se la podría entregar toda y no pagaría con ella ni la mitad del pecado más pequeño. Se necesitaba sangre limpia, sin pecado. Y cuando Dios buscó entre los hombres, ¿quién podía tener sangre sin pecado? Nadie. Toda la sangre desde Adán hasta nuestros días es sangre impura. Solo hay uno que vino a este mundo y su sangre es limpia y sin pecado. Solo esa sangre pudo aceptarla Dios el Padre como sacrificio. Pero entre tanto que viniera Jesús, tenía que haber un sistema, ¿está claro? Un sistema que le permitiera a las personas acercarse a Dios a través de un sacrificio, porque nadie podía acercarse a Dios simplemente así, porque el pecado lo impide. Tenía que haber un sacrificio de por medio y eso fue lo que Dios estableció. Eso lo empezamos a ver desde el mismo Génesis, capítulo 3, versículo 21, dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ustedes saben muy bien, ¿cierto? Que la Escritura dice que cuando el hombre pecó, le dio miedo y se escondió detrás de los árboles del huerto. Y que Adán y Eva se hicieron delantales de hojas de higuera, se hicieron delantales de plantas. Ellos se hicieron su propio vestido. Pero Dios dijo, no, ese vestidito no sirve, les voy a hacer uno mejor. Le hizo de pieles de animales. Pero para hacerle un vestido de piel a Adán y un vestido de piel a Eva, alguien tenía que entregar esa piel, ¿cierto? Alguien tenía que darla. Es decir, tuvieron que morir por lo menos 2 animales. Hasta ese momento los animales no morían, porque en el paraíso no había muerte. Pero hubo que murieran 2 animales inocentes para que Dios cubriera al ser humano. Esa es la figura de que por medio del sacrificio Dios cubriría los pecados de la humanidad. Los cubriría temporalmente hasta que viniera Jesucristo. ¿Está claro? Así que todos esos, sacrificios del Antiguo Testamento, oigan bien, nunca quitaron el pecado. Solo lo cubrían. Era como meter el pecado debajo del tapete nada más, cubierto apenas. El único que puede quitar el pecado se llama Jesucristo. Por eso Juan Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único que lo puede quitar, borrarlo, desaparecerlo para siempre. Pero Dios ideó un sistema temporal, ¿cierto?, para los pecados. Pero hay otro detalle, note bien, los pecados solo eran perdonados al que hacía el sacrificio, y el que no hacía el sacrificio, pues sus pecados estaban ahí, siempre delante de Dios. O sea que ese sistema solo servía para los que hacían el oficio o el sacrificio, digámoslo así. Y más que todo era el pueblo de Israel, que era el que conocía ese sistema. Las demás naciones no sabían de ese tipo de sistema. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley de Moisés, con sangre, oigan esto, y sin derramamiento de sangre, ¿qué? No se hace remisión, es decir, no hay posibilidad de perdón si no hay derramamiento de sangre. Es decir, el pecado es tan grave que se paga con la vida. Mire que ahora se está diciendo que haya cadena perpetua, ¿no? Cadena perpetua para violadores de niños. Es duro, ¿cierto? Que a uno lo metan el resto de la vida en una cárcel por un crimen. Es duro, es una pena dura, pero mucha gente está diciendo, hay que hacerlo.
Porque si no, estos desgraciados que matan los niños y violan los niños, pederastas, esto van a seguir haciéndolo en Colombia porque no pasa nada. Pues quiero decirte una cosa, la ley de Dios dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado. Pastor, ¿y si es un pecado así chiquitico, muerte? Y si es un pecado gordito, rosadito, es muerte. Y si es una mentirita blanca, que muerte. ¿Entiendes la idea? La ley de Dios es pecado. Y la única paga es muerte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los seres humanos estábamos ante un grave problema con Dios. Porque no solamente tenemos pecaditos, sino pecadotes también. Deuda de pecado. Pero Dios resolvió el problema, cargando esa deuda en la persona de su Hijo Jesucristo, y Él la pagó. Y lo que Él me pide es, Freddy, cree que yo ya pagué por ti. Cree que pagué por ti. Créelo, acepta el pago que yo hice. Y si yo lo creo, recibo esa bendición. Ese pago se hace efectivo y es anotado a mi cuenta. Y quedo en saldo cero con Dios. Quedo reconciliado con Dios. Quedo con cuentas claras. Dios nunca me va a pedir cuentas por el pecado. Amén. Jamás me va a pedir cuentas por el pecado. Porque mi deuda fue cancelada, fue pagada. Pero Dios, oiga bien, sí me va a disciplinar. ¿Está claro? Porque es mi Padre. Sí me va a disciplinar por el pecado. Claro que sí. ¿Me va a corregir por el pecado? Claro que sí. Va a utilizar el pecado para formarme, pero jamás usará el pecado para condenarme. Nunca lo usará para eso, porque la deuda fue pagada. Gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por Jesucristo. Bien, en Hebreos 10, 3 y 4, y luego saltando al versículo 11, dice lo siguiente. Pero, oigan bien, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Ahí se está refiriendo básicamente al día de expiación, que era un día en el año en que Israel hacía una gran ceremonia para el perdón de los pecados. En estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede ¿qué? No puede quitar los pecados. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo, ¿cuántas veces? Muchas veces, ¿qué cosa? Los mismos sacrificios. O sea, la repetición de la repetidera. Dice, ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Porque solo Cristo quita los pecados y el pecado. Solo Cristo salva. Entonces, para ir terminando, sencillamente Dios idea un plan para rescatar al hombre, para salvar al hombre. No hay sino un medio para salvar al hombre, y es que Él mismo venga y lo haga. Amén. Que Él mismo venga y lo haga. Pero Él envía a su Hijo Jesucristo. O sea, en Jesús Dios mismo viene. Porque recuerde, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. 3 personas distintas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero un solo Dios verdadero. No uno en cantidad, sino en unidad. Son 3 personas distintas. Eso es cantidad, 3. Pero son uno. Eso es unidad. Quiere decir que el Padre está perfectamente unido al Hijo y el Hijo está perfectamente unido al Espíritu Santo. Pero cada uno es una persona distinta, diferente. Así que Dios el Padre creó, planeó cómo salvar al hombre. Y el Hijo dijo, yo voy y lo hago, yo lo ejecuto. Yo voy y me meto allá al mundo, me hago hombre. Estando Cristo en espíritu, toma forma humana, toma cuerpo de carne y de sangre, se humaniza, entra en un cuerpo humano y viene a este mundo como un hombre. Y el Espíritu Santo es el que aplica lo que el Padre planea y lo que el Hijo ejecuta. Si el Espíritu Santo no toma lo que Cristo hizo en la cruz y te lo mete en el corazón o en el espíritu, nunca serás salvo.
esa medicina nunca te funcionará. Mira, es como que una persona fuera al médico, ¿cierto? Una muchacha que tenía un gran dolor de estómago fue al médico. Ay, doctor, yo no sé qué hacer con este dolor de estómago tan grave que tengo. Entonces el médico le dijo, mire, tómese este frasquito. Y ella se llevó el frasquito. Y cogió el frasquito y empezó a hacer esto, miren. En el estómago así. A frotarse el frasquito, a frotarse el frasquito. ¿Le iba a servir la medicina? ¿Qué tenía que hacer? Tomársela. Quiero decirte esto, mira. Lo que Dios planea, Cristo lo ejecuta. Por eso Él dijo, yo vengo a hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él vino a hacer el plan de Dios paso a paso. Y Cristo ejecutó el plan. Y es perfecto ese plan. Cristo murió en la cruz y se resucitó entre los muertos. Pero Jesús volvió al cielo. ¿Y a quién envió? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene y trae esa salvación que ya Cristo ejecutó, trae y te la entrega. Amén. Pero si tú no recibes esa salvación, el Espíritu no entra. Y si no entra, tú no eres salvo, no tienes salvación. El ser humano sigue rechazando a Dios, sigue rechazando a Jesús. Cuando una persona dice, yo no creo en Dios, ¿qué está haciendo? Está rechazando a Dios y está rechazando la salvación que Dios ofrece. Yo no creo que Jesucristo es Dios. Yo creo que Jesucristo era un gurú. Jesús se perdió por allá 30 años. Esos 30 años estuvo para en la India aprendiendo telequinesis y teletransportaciones. ¡Ah, qué sabios! No creo en Jesús. Pues cuando uno no cree, uno no recibe. Y cuando uno no recibe, fríguese. Porque está muerto, está frito. Porque no recibe la única oportunidad, el único medio como se puede ser salvo, como se puede ir al cielo, como se puede estar en buena relación, en buena comunión con Dios. Por eso la Biblia dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo los hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos. Tienen los genes de Dios, la naturaleza de Dios en ellos. Y solo los hijos de Dios van al cielo. Amén. Así que es muy importante, obviamente, recibir lo que el Padre planeó y lo que el Hijo ejecutó, y es por medio del Espíritu Santo que lo recibimos. Así que Dios tenía en mente un plan que le ofrecería el perdón permanente del pecado y removería la barrera de separación que se levantó entre el hombre y Dios. Pero para que un hombre estuviera calificado para tomar el lugar de juicio y llevar sobre él los pecados de la humanidad, hubiera tenido que cumplir 5 requisitos. Y miren a ver si Jesús los cumplió o no. ¿Cuáles eran esos 5 o cuáles son esos 5 requisitos? El primero es que esta persona tendría que ser un verdadero ser humano, ¿está claro? Para salvar las hormigas, ¿qué tengo que convertirme? En hormiga. Pero si yo me convierto en una hormiga y solamente una hormiga, ¿qué pasaría? ¿Las podría ayudar? No, porque una hormiga no puede ayudar a otra hormiga. Yo tendría que convertirme en hormiga, pero no perder mi naturaleza humana, para seguir pensando como humano y actuando como humano, ¿está claro? En Cristo sucede eso. Jesús se hace hombre, pero Él no deja de ser Dios. Por eso Él es Dios hecho hombre, y Él es hombre Dios. Él conserva su naturaleza divina, aunque se esconde en un cuerpo humano. Si Él no fuera Dios, no podría caminar sobre las aguas. Si Él no fuera Dios, no hubiera podido decirle al mar, ¡cállate! Y el mar, quietecito. Solo Dios puede hacer eso. Si Él no fuera Dios, no puede decirle a un muerto de 4 días, Lázaro, ven fuera. Y el muerto ahí fue saliendo y todo lleno de, ¿cierto? Todo momificado ya, pero vivo. Y cuando le quitaron las vendas, la carne era de un niño y había muerto leproso. Solo Dios puede hacer eso. Amén. Solo Dios puede convertir agua en vino, cambiar H2O en otra fórmula, solo así, solo porque quiere hacerlo. Así que Jesús conserva su divinidad, aunque Él también toma humanidad completa. Amén. Y eso se llama la unión hipostática, eso lo vamos a ver más adelante. La unión hipostática. Jesús es Dios hecho hombre. Hasta Napoleón lo dijo, mire.
Hasta Napoleón fue suficientemente inteligente para decir eso. Cuando él ya estaba, digamos, desterrado en la isla de Malta, Napoleón dijo una frase como esta: yo conozco muy bien a los hombres y puedo decir que si algún día Dios fue un hombre o un hombre fue Dios, esa persona es Jesucristo. Qué buena frase, ¿cierto? Yo conozco muy bien a los hombres y puedo decir que si algún día Dios fue un hombre o un hombre fue Dios, esa persona tiene que ser Jesucristo. Y eso es Jesucristo. Él cumplió ese requisito, ¿cierto?, de ser un verdadero humano. Por eso dice que Él nos puede entender y que Él fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados, pero no pecó. En segundo lugar, esa persona tendría que ser libre de todo pecado. Búsqueme uno. Búsqueme uno que sea libre de pecado. No hay ni uno solo. Nadie que descienda de Adán, ningún descendiente de Adán puede cumplir esa condición. Tercer lugar, tendría que ser alguien que cumpliera perfectamente la ley de Dios. Oiga bien. Y no solamente de labios para afuera, ¿no? O no solamente de apariencia. Jesús dijo que no era solamente de apariencia, que tendría que ser con el corazón y con los pensamientos y con la conciencia. Yo no he matado a nadie, nunca. O sea, no he quitado la vida a nadie. Pero en mi mente sí he matado personas. Les he deseado la muerte. ¿Está claro? Y ojalá se muera de corazón. ¿Cierto? Que lo mate un rayo y que lo pise un tren. ¿No somos así? En nuestros deseos, en nuestros pensamientos, ¿cuántas cosas no hacemos, cierto? Matamos y comemos del muerto. Y hacemos mil cosas. ¿Y saben qué dijo Jesús? Que para cumplir la ley de Dios, también había que cumplirla allí. Imagínate. ¿Quién la cumple? Nadie. Él sí la cumplió. ¿Te puedes imaginar una persona como Jesús que andando en este mundo y teniendo las tentaciones en este mundo, 33 años y medio, jamás en su mente rompió la ley de Dios? Nunca. Que su mente y su pensamiento eran tan puros que jamás violó la ley de Dios en sus emociones, en sus deseos, en sus pensamientos y mucho menos en sus acciones. Él pudo pararse frente a una turba y decirles: ¿quién de ustedes me acusa de pecado? A ver, diga alguno de ustedes de qué pecado me acusa. Y nadie podía decir: di usted tal cosa, usted tal otra, usted tal otra. Nadie puede acusarlo de pecado. Es que Él no es solamente un hombre. Él es Dios hecho hombre. No me vengas con el cuento de que Jesús es un maestro de moral, o es un gran filósofo, o era un mago de la India. Que alguien que nunca pecó no puede ser simplemente un ser humano. Tiene la naturaleza de Dios. ¿Saben qué es lo maravilloso de esta verdad? Y de este Dios que conocemos, que se hizo hombre, por usted y por mí. Fue capaz de rebajarse. Es como que usted se rebajara a ser una cucaracha. ¿Le gustaría volverse cucaracha de pronto? Y vivir la vida de las cucarachas. Y andar corriendo para que no lo pisaran por ahí, ¿cierto? Porque, pobre cucaracha, ¿cierto? Todo el que la ve, ¿qué pasa? A pisarla ahí mismo, ¿cierto? Nadie dice: ay, tan linda la cucaracha. ¿Habrá comido? ¿Habrá desayunado? Voy a buscar comidita, no a matarla, darle con la chancleta, ¿cierto? Imagínate, Dios se arriesgó a hacerse hombre y a estar tan vulnerable como un ser humano en medio de nosotros por amor, para rescatarnos. En cuarto lugar, este requisito: tener pleno conocimiento de lo que venía a hacer, de cuál es su obra. Este hombre tendría que saber qué era lo que estaba haciendo. ¿Supo Jesús lo que estaba haciendo? Desde los 12 años. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él sabía quién era y a qué había venido. Aún desde los 12 años tenía conciencia clara de quién era Él y cuál era su misión. Y en quinto lugar, tendría que estar dispuesto, evidentemente, ¿cierto?, a pagar el precio. Y aún en sus momentos más difíciles, ahí en Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Estuvo dispuesto a rendirse y a pagar el precio de venir a morir por nosotros. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Él no murió por amigos, que Él murió por enemigos, porque eso éramos nosotros en nuestro corazón, éramos enemigos de Dios. Y la Biblia dice que alguien podrá morir por otro, por un amigo, pero morir por un enemigo,
Si aquí entraran ahora un grupo de gente armada, encapuchados y armados con fusiles de largo alcance y todo eso, y dijeran, bueno, odiamos a los cristianos nos caen gordísimos, los odiamos, los cristianos deben morir, pero le vamos a dar una opción, ¿los matamos a todos o solo matamos a uno de ustedes que se ofrezca? ¿Quién diría, ay, yo? ¿Cierto? ¿Quién diría, no, venga, mátenme a mí, váyanse todos los demás, mátenme a mí, ¿cierto? ¿Quién se ofrece? ¿Quién sería el primero? Más de uno haría, ¿cierto? Allá hasta en la esquina está mi suegra. Jesús dijo, yo voy, ¿ok? El Padre dijo, alguien tiene que morir. Ir al mundo y morir y llevar toda la inmundicia de esos enemigos y pecadores. Y Cristo dijo, yo voy, Padre, yo lo hago. Él dijo, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Y de mí mismo tengo poder para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Él vino voluntariamente a dar su vida por nosotros. Y créame, humanamente no valíamos nada, la verdad es esa. No valíamos tanta sangre, no valíamos tanto sacrificio, no valíamos que una persona tan especial como Jesús viniera a dar su vida. Pero Él lo hizo. ¿Será que lo podemos amar un poquito? ¿Será que lo podemos adorar? ¿Será que lo podemos bendecir? ¿Será que lo podemos dar a conocer? ¿Será que Él se merece eso? ¿O se merece nuestra indiferencia? Y que solamente lo tengamos como un mandadero. Chucho, venga Chucho, vea, tengo un problema, resuélvamelo. Chuchito, deme el número de la lotería a ver si me lo gano, Chuchito. ¿Cierto? O entendemos que es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, ante el cual debemos estar realmente humillados, de rodillas, y besar sus hermosos pies, que tienen un hueco así de grande, del clavo de esa cruz. ¿Será que le decimos, Señor, yo te quiero amar con todo mi ser, yo quiero respetarte, yo quiero conocerte cada día más para saber quién realmente eres tú, con quién es que yo me estoy entendiendo, quién fue el que vino a mi corazón, quién fue el que vino a salvarme? Y yo quiero conocerte, Señor, de tal manera que cuando yo le hable a otros, ellos también te puedan conocer. ¿Amén? Ok, vamos entonces a concluir. ¿Qué nos queda? Conclusión. Dios tuvo que hacerse hombre porque era la única manera como podría salvar a usted y a mí, a la humanidad, y destruir la barrera universal que los separaba. No había otra forma. Si Dios no se hace hombre, nunca hubiéramos podido resolver ese problema los seres humanos. Y estaríamos perdidos para toda la eternidad. No tendríamos este gozo que ahora tenemos, ¿cierto? De conocer a Jesús. Esta seguridad que ahora tenemos de la salvación. Esta alegría de saber que nuestros pecados han sido perdonados. Esta bendición de saber que tenemos vida eterna. Que nos podemos morir y no hay ningún problema en morirnos. Al contrario, nos morimos y nos va mejor. Vamos a disfrutar. No tendríamos esto que ahora tenemos, esta esperanza que ahora tenemos, este gozo que tenemos, este amor que sentimos por Dios, esta alegría de vivir que nos da cada día su Espíritu Santo, si no fuera porque Él se hizo hombre. Bendito sea nuestro Dios que se hizo hombre y vino a este mundo a salvarnos. Démosle gracias. Padre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y no nos cansaremos nunca, Señor, de darte gracias porque tú, siendo un Dios tan grande, Señor, tan poderoso, Padre, tú hubieras podido destruir a Adán y a Eva y al mismo Satanás en el mismo día y en el mismo lugar. Y tú podrías haber hecho un nuevo Adán y una nueva Eva que te obedecieran. Pero no lo hiciste. Te la jugaste toda, Señor, para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos. Enviaste a tu amado Hijo Jesucristo. Y tú, Jesús, hubieras podido decir, no, yo no lo hago, que lo haga otro. Pero tú dijiste sí, te ofreciste y viniste a entregar tu sangre, a entregar tu cuerpo por mí. Señor, yo soy absolutamente consciente de que yo no valgo tanto.
de que no merezco un sacrificio tan grande como el que tú has hecho por mí. Pero sé que lo hiciste por amor, porque decidiste amarme de esa manera. Gracias. Nunca dejaré de decirte, Jesús, gracias por haberme salvado. Gracias por haber dado tu sangre por mí. Gracias por haber ido a esa cruz horrible, a ser torturado, asesinado brutalmente, solo para pagar el precio de mi desobediencia, de mi rebeldía, de mi maldad. ¿Cómo no amarte, Señor Jesús? ¿Cómo no vivir cada día agradecido? ¿Cómo no querer que otros te conozcan? ¿Cómo no hablar de ti? Señor, gracias por amarme tanto, por amarnos tanto. Amado Espíritu Santo, gracias por haber venido a mi espíritu y morar en mi cuerpo cada día. Gracias por tener la paciencia de andar conmigo todos los días, aunque tú eres Dios y yo soy un hombre tan limitado, un hombre tan pequeño, un hombre con tantas equivocaciones. Y sin embargo, amado Espíritu Santo, tú me soportas, me sustentas, me entiendes, me enseñas, me vuelves y me enseñas más y vuelves y me enseñas más. Con tu maravillosa paciencia. Gracias, Espíritu Santo, amigo, amado. Gracias por traer la verdad, la luz, el amor de Jesucristo a mi espíritu y el amor y la protección del Padre a mi vida. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarme a conocer al Padre y conocer al Hijo. Gracias por enseñarme cada vez que abro ese libro maravilloso que se llama la Biblia. Gracias, Espíritu Santo, por iluminar mi mente, mi corazón, mis ojos, los ojos de mi entendimiento, de mi espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por recordarme esa palabra permanentemente y cuando más la necesito. Gracias, Espíritu Santo, por hacerla viva. Gracias. Gracias por tu obra maravillosa. Gracias por llenar mi corazón de gratitud, llenar mi espíritu de fuerza, llenar mi alma de contentamiento. Gracias, amado Espíritu Santo, por traer el carácter de Jesús a mi vida, a mi corazón. Gracias, bendito Espíritu Santo, por mostrarme el camino en el que debo andar. Gracias, Espíritu de Dios, por traer la voz de Dios, la voz de mi Padre, que habla a mi corazón, que habla a mi espíritu, que me instruye permanentemente y con tanto amor, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo. Siempre te alabaré, siempre te adoraré. Te daré la gloria a ti, Señor. Te daré la honra, te daré la alabanza, te daré la adoración permanentemente a ti. Viviré para ti, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.